Ahora nos tomaría el tema segundo, que lleva de título ¿Cómo funcionan las operaciones de mantenimiento de la paz? Ese es el tema que el día de hoy se abordará. Gracias, Giovanita. Entonces, avancemos en honor al tiempo de los señores estudiantes. Bien, como ven, este tema prácticamente, o sea, todos tienen un enlace, ¿no? Y ya hemos hablado en la sesión pasada, hablamos ya algo de cómo es lo que se establecen y cómo funcionan. Este sería hablar de temas casi puntuales de cómo es el funcionamiento de la misión de paz. Entonces, aquí, como vemos de esta diapositiva, es que a través de esta pequeña charla vamos a entender cómo se debe trabajar en conjunto. El establecimiento también es de carácter único y complejo, ¿no? Por muchas circunstancias. Y hay distintos sistemas de gestión y estructuras de mando y control. Entonces, esto es básicamente, como les digo, es muy superficial. Si ustedes ahondan en estos temas, van a ver que les va a llevar algún tiempo. Sigamos, por favor. Bien, esa es la reseña de la lección o los temas que vamos a tratar. Autoridad, mando y control, una sinopsis de la estructura de la misión genérica de mantenimiento de paz, los principales cargos que hay, ¿no?, de autoridad en la misión, las estructuras de gestión, componentes sustantivos, componentes de apoyo y estructuras integradas y conjuntas. Antes de avanzar, de pasar a esta diapositiva, debemos entender que cada misión de las Naciones Unidas difiere en ciertas cosas en base a su problemática con la cual fue establecida. Por tomar de referencia la antigua UNMISS, que era una sola misión, tenía procesos bajo el capítulo 6, de monitorear y verificar los procesos de paz. No así, por ejemplo, que tenía ya otras disposiciones a cumplir con el personal que conforma las misiones de paz. De igual manera, por ejemplo, otra de las misiones, en este caso, era Haití, cuando todavía existía la misión. Nuestros contingentes de ingeniería que eran desplazados de aquí a Haití estaban en una misión de reconstrucción. Entonces, con eso les vuelvo a retomar y aclararles que es prácticamente cada misión de paz tiene sus propios objetivos, tiene sus propios lineamientos. Y en base a eso, obviamente, también vendrá su estructura. Sigamos. Bien, en esta hablamos, como vieron ya la vez pasada, tenemos la autoridad de mando y control bajo los 3 niveles, ¿no?, que toda organización se mantiene así: el estratégico, operacional y el táctico. Aquí les voy a hacer un recuento nuevamente para aclararles nuevamente. En el ámbito estratégico se maneja el Consejo de Seguridad y la Secretaría. A la derecha de la Secretaría o bajo la Secretaría, el Secretario General, encontramos los 3 organismos que son básicos para el establecimiento de la misión de paz, que son el Departamento de Operaciones de Paz, el Departamento de Apoyo en el terreno a las operaciones de paz y el Departamento de Asuntos Políticos, que es el que sirve para restablecer la problemática, porque generalmente una misión de paz se establece donde los países, las naciones han sido estados fallidos, no existe ya un sistema político de control. Entonces este departamento se encarga de eso. Luego tenemos el campo, el nivel operacional. Está el jefe de la misión, cuartel general, prácticamente los dos, y se traslapan con el jefe de los componentes, que está ya en el nivel táctico. En ese nivel táctico ya encontramos las unidades civiles, que son las agencias de Naciones Unidas, y a la vez tienen conexión con las unidades militares y unidades de la policía, y oficinas regionales. Ahora, esto para una mejor comprensión, le vamos a enlazar con la estructura que nosotros tenemos en Fuerzas Armadas. Si hablamos del nivel estratégico, podemos hablar del nivel del comando conjunto. El Consejo de Seguridad, hablamos comando conjunto. El secretario general vendría a ser el jefe, el señor jefe del comando conjunto, y la secretaría estaría compuesta por las diferentes direcciones: personal, logística, operación, inteligencia y un poco más de direcciones que había. En el campo operacional hablamos ya de cada fuerza. Entonces existe un jefe, por ejemplo, el comandante de la Fuerza Naval, Aérea y Terrestre. Ellos tienen su cuartel general o su estado mayor, si lo podemos hablar así. Es el campo operacional.
Y si vamos ya al campo táctico, el campo táctico que es prácticamente el que se encuentra en el terreno, son las operaciones de paz ya ubicadas en el terreno. Encontramos a los jefes de los componentes, que en este caso son los comandantes de las divisiones, que tienen, en este caso, por ser Naciones Unidas, tienen las unidades civiles, que son las agencias. En el ámbito militar, encontramos las diferentes unidades militares acantonadas en diferentes lugares. Entonces, en una misión de paz, tenemos el jefe componente de la misión, las agencias, unidades militares y policiales, y oficinas que, como les digo, dependiendo de la problemática, aún subsisten en el terreno, dependiendo el país. Si hacemos una pequeña comparación, al hablar de Sudán, por ejemplo, todavía se encontraban algunas oficinas regionales, pero si hablamos de Haití, Haití, en cambio, es un país que estuvo con bastante problemática y fue más difícil cuando se estableció la misión buscar oficinas como registro civil, cortes de justicia, ese tipo de oficinas regionales. Por eso, si bien esta diapositiva que ven con esta clasificación estratégico, regional y táctico, el momento que se establece una operación de paz sobre el terreno, se adapta a esta estructura. La siguiente, por favor. Bien, esto es prácticamente un concepto, ¿no? Autoridad Operacional de las Naciones Unidas autoriza a Autoridad Operacional. La Autoridad Operacional de las Naciones Unidas, sobre todo al personal de las operaciones de mantenimiento de paz de la organización, incluidos efectivos militares y policiales. Esto quiere decir que la organización como tal, o sea, el secretario general, tiene la autoridad operacional, incluido sobre los efectivos militares y policiales. Por eso ustedes recordarán, en la reunión anterior que tuvimos, hablábamos de que si bien pertenecemos al Ecuador, tanto como personal civil como militar, y vamos a trabajar bajo el marco de las Naciones Unidas, quiere decir que somos del Ecuador, estamos trabajando para las Naciones Unidas y por lo tanto estamos representando a las Naciones Unidas. Bajo ese contexto, quien tiene la autoridad operacional es el secretario general de las Naciones Unidas. Es el único que tiene la autoridad operacional sobre todos los componentes, incluidos los efectivos militares y policiales. Y esto también es aclaratorio. No se permite que los Estados miembros ajusten planes, decisiones u operaciones tácticas en el caso de influir. Porque como saben, somos seres humanos y nunca vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Pero recuerden, quien tomaba la decisión para establecer la misión eran los 5 países garantes. Los Estados miembros son los 193 países. Entonces, ellos no tienen ninguna decisión una vez que ya se haya adoptado el establecimiento de una operación de paz. Sigamos. Bien, aquí no quiero que se me pierdan, ¿no? Esto es algo muy simple y igual, es aclaratorio. Y para que estén tranquilos, porque ya digo, uno cuando está de alumno se preocupa de la nota, la calificación y no es del interés que ustedes se direccionen en esa línea y de que se vayan, por ejemplo, a aprender este cuadro de memoria. No. Prácticamente de estos cuadros son muy simples las preguntas que están en su evaluación. Pero, por ejemplo, a ver, déjenme ver, aquí había un chat que dice, en una misión de paz se desplazan contingentes en conjunto, tantos militares, policiales y agentes civiles. Correcto, sí, para el señor Ricardo Alexis Chicaiza. Sí, en una operación de paz se desplazan contingentes en conjunto, tanto militares, policiales. Sí. A ver, ahí nos desviamos un poquito del tema de CIMIC, pero le aclaro. Existen fuerzas combinadas. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos una fuerza combinada entre Argentina y Chile, que tienen el batallón se llama Batallón del Cruz del Sur. Entonces está formado por componente militar y policial, pero son convenios que establecen entre los países. Entonces, lo repito, en el caso de Latinoamérica tenemos, o existe, ¿no? Argentina y Chile tienen esa composición, se llama Batallón Cruz del Sur, y está compuesto por ese personal. Y obviamente se desplaza personal civil, militar y policial al mismo tiempo, pero van de los 2 países. Nosotros cuando estuvimos desplegados en Chile, ese fue como decir un subcontrato que nos hizo Chile. Fue una misión prácticamente de reconstrucción bajo la invitación de Chile. Si bien Chile figuraba como el participante de la misión, ellos pidieron una autorización para que nuestro personal de ingeniería, o sea, personal, además de ser ingenieros militares,
Ustedes saben que la capacitación de nuestros ingenieros, tenemos ingenieros civiles y hablando del personal de tropas, sargentos, manejan maquinaria. Entonces, eso fue de mucha ayuda para el contingente, para la misión de Chicoencoy, si es que MINUSTA, perdón, era la MINUSTA para esa misión. Entonces, eso para aclararle a la persona que me preguntó. Bien, entonces, en cuanto a la sinopsis de la estructura de una misión genérica de mantenimiento de paz, mire, existe el representante especial del secretario, o puede ser el jefe de la misión. Bajo él existe el director a la misión, o jefe de apoyo a la misión. Él es el que maneja los componentes de apoyo. Más adelantito ya le van a entender esta diapositiva. Luego tenemos un representante especial adjunto al secretario general y un jefe adjunto a la misión. En el siguiente cuadro encontramos el representante especial adjunto al secretario, coordinador residente, y que es el coordinador de asuntos humanitarios. Él maneja, en cambio, los componentes sustantivos junto con el jefe de Estado Mayor. Entonces, vamos entendiendo. El director de apoyo a la misión, o puede desempeñarse también como jefe de la misión, es el que maneja los componentes de apoyo. Y más en las diapositivas más adelante encontramos cuáles son los componentes de apoyo. Me adelanto, los componentes de apoyo es toda la situación logística y militar que maneja la misión. A su costado derecho encontramos 3 personas o 3 autoridades, que son el representante especial adjunto del secretario general, jefe adjunto a la misión, y en los mismos términos es el representante especial adjunto al secretario general y un coordinador de asuntos humanitarios, que junto con el jefe de Estado Mayor son los que manejan los componentes sustantivos. Los componentes sustantivos son la parte policial, personal civil y el personal militar. Esos son los componentes sustantivos. Ya. Ahora, como les dije, dependiendo de la misión, dependiendo de la complejidad de la misión, las 3 personas que vemos como representantes especiales adjuntos y jefes de Estado Mayor, los 2 primeros, el representante especial adjunto a la misión y el de asuntos humanitarios, puede ser una sola persona. De existirlo, estarían los 2. Y sí, tiene que existir en este caso el jefe de Estado Mayor, que es igual a las funciones que cumple un jefe de Estado Mayor en cualquier unidad militar. Hablando en el ámbito civil, el jefe de Estado Mayor debería ser la segunda persona jerárquica quien cumple las disposiciones de gerencia, para que me comprendan. Luego tenemos el jefe del componente militar, el jefe del componente policial y un asesor jefe de seguridad. Entonces, mira, quiero que me entiendan. Esta es una estructura propuesta por Naciones Unidas, pero al momento de establecer la misión de paz, en base a la problemática, a la complejidad de la misión, se va seleccionando y de tal manera que se establecen en los niveles de autoridades. Vamos, señorita. En la siguiente, vamos a observar las funciones de cada una de esas autoridades. Ya. Ustedes escuchan representante especial del secretario general. Recuerden, quien tiene la decisión, quien gobierna, quien representa a las Naciones Unidas es el secretario general. En cada misión, en cada una de las misiones alrededor del mundo, existe un representante especial del secretario general, que él designa como jefe de la misión. En este caso, este jefe de apoyo a la misión, como vemos aquí, Servicio Integrado de Apoyo, Control de Desplazamientos, Transporte, Ingeniería, ahí están todo lo que él maneja. Servicios administrativos, finanzas, servicios médicos, adquisiciones. Como ven, prácticamente el director de apoyo a la misión o jefe de apoyo a la misión es quien está gobernando toda la misión. Luego tenemos el jefe adjunto de la misión, el representante del secretario general adjunto. Este maneja derechos humanos, asuntos políticos, civiles, género, protección infantil, problemas de VIH-Sida, que en el África eso es un tema muy complejo. Luego tenemos el otro representante que prácticamente se coadyuva con lo que son asuntos humanitarios, maneja el derecho, el DDR. Estos son los desplazados de desmovilización y reinserción de los combatientes, reforma al sector de seguridad, información pública, justicia, asuntos penitenciarios y asistencia electoral. Y luego tenemos el jefe de Estado Mayor con el CCO. Más adelante van a encontrar los acrónimos de estas abreviaciones, que prácticamente son células conjuntas de observación, de análisis de la misión.
Abajo encontramos una célula mixta de análisis de misión, asuntos jurídicos, planificación estratégica, mejores prácticas y dependencia de conducta y disciplina. El jefe del componente militar tiene sus opciones de Estado Mayor, las unidades constituidas y expertos militares en misión. O sea, miren, aquí es donde entran los observadores. Si ven ese cuadrito de ahí, donde dice expertos militares en misión. Entonces, el jefe del componente militar, o sea, el jefe directo de los observadores militares y oficiales del staff, está enmarcado ahí, donde está girando el cursor. El jefe del componente de policía es lo mismo, ¿no? Tiene a su par agentes de la policía, las unidades de policía y los equipos de policía especializados. Entonces, nuevamente la aclaración. En el ámbito militar y policial, el jefe del componente militar es el jefe directo de los expertos militares en misión o de los observadores militares que se los conoce normalmente, o oficiales de Estado. Ahí también encontramos arriba de donde dice expertos, dice unidades militares constituidas. Esos son los famosos TCC, son los componentes militares o las unidades militares que son desplegadas a las misiones de paz. Encontramos contingentes de la India, de Nepal, es decir, los grupos de unidades militares, van compañías, van batallones, que son los encargados de la seguridad y diferentes misiones que les dan. Al hablar del componente policial, igual, están los agentes de policía, que son los oficiales de Estado Mayor, las unidades de policía constituidas. Ellos también despliegan unidades a nivel tipo compañía, unidades policiales. Y a su vez también ellos tienen observadores militares y oficiales de Estado. Entonces, es una composición bastante parecida. Y adicional a esta distribución, encontramos un asesor jefe de seguridad. Pero repito, esta es la representación o lo que propone Naciones Unidas. Y ya al momento de establecer la misión, se establece quiénes sí van y quiénes no van, dependiendo de la estructura y la dificultad de la misión. Siga, Johnny. Bien, aquí están los principales cargos de autoridad que ya los identificamos. Siga, Johnny. Ya, aquí está puesto un breve resumen de las actividades que ellos hacen, ¿no? De las principales funciones que hacen, ¿no? Miren, el representante especial del secretario general o jefe de la misión es quien ejerce la autoridad operacional sobre todo el personal de la operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Él es el jefe, como dice, el jefe de la misión, ¿no? O sea, él responde de todo lo que pasa y deje de pasar en la misión. Y es responsable de la orientación y el planeamiento estratégicos. Es decir, que él es el jefe representante del secretario general y quien deberá estar al tanto de la misión y de la evolución de la misión. Siga yo. Luego, aquí tenemos los representantes especiales adjuntos, que son los que gestionan los aspectos de la misión, ¿no? Por ejemplo, el primero, en las misiones multidimensionales de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas existen dos. Alguien que me recuerde qué son las misiones multidimensionales. Alguien que sepa. Bien. Las misiones multidimensionales, como su nombre indica, son las que están compuestas por justamente personal civil, militar y policial con las agencias. Aquellas que no son multidimensionales y que son las tradicionales, las antiguas, eran compuestas únicamente por personal militar. Las multidimensionales nacen a raíz del año 2004 y se componen ya, como dice su nombre, multidimensionales, de diferentes componentes, militar, policial y fundamentalmente civil. ¿Por qué es esto? Es porque justamente, como ustedes ven, es la evolución de las misiones de paz, ¿no? Veamos otra pregunta de cultura general. ¿Cuándo se estableció la primera misión? ¿Cuál fue la primera misión en Naciones Unidas? A En el año de ver, 1949, mi coronel. ¿quién, 1948. quién da más? ¿Quién da menos? 1948 creo que fue mi coronel. Ya, Cuando se pero creó con Israel y sus vecinos árabes. exacto, por ahí es. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El año sí está bien. ¿Alguien más que le oriente un poquito más?
Pero sí, justamente sí, en el año de 1948 se establece la primera misión de paz India-Pakistán. Veo para el señor Cabo Marlon que no he arado en el Marlon. Parece que sí ha pasado por Escuela de Misiones de Paz. Afirmativo, mi coronel. Ya. Entonces, esa primera misión que se establece fue únicamente por personal militar. Entonces, miren, del año 1948 al año 2004, miren cómo evolucionan las misiones y las necesidades que se presentan, que se van actualizando a tal punto que ya inician el aparecimiento de las diferentes agencias, ACNUR, ONU Mujeres, por la problemática que existe en el mundo. Por ejemplo, el problema entre India y Pakistán, que también les invito a que lean y que investiguen por qué se dio ese conflicto. Esa también, por ejemplo, es otro tipo de misión. Hay misiones políticas. Hay misiones políticas en las que solo participan, como su nombre lo dice, personal político. No existe presencia militar ni civil. Son misiones políticas sobre el terreno. En esta misión, India-Pakistán, en sus inicios, la primera que aparece en Naciones Unidas, la primera que se establece, no tenía la misma problemática de las misiones que se establecieron en el África, al hablar de, por ejemplo, el surgimiento de ONU Mujeres. ¿Por qué? Porque en las misiones del África, lamentablemente, por ser países con ciertas costumbres religiosas, la mujer tenía cierta tendencia a ser, hasta la actualidad, ¿no? Despreciada, menos valorada, y existía desde la antigüedad. Siempre las mujeres han sido consideradas como trofeo de guerra. Entonces, en alguna de las capacitaciones recuerdo que nos indicaban que generalmente en el África las mujeres sufren muchas humillaciones, muchos abusos, son violadas, no solamente por hablemos de las fuerzas locales, que les conocemos nosotros como la guerrilla, sino son por la guerrilla, por el propio ejército y por gente local. Entonces, al aparecer o surgir este problema en el mundo, es lo que también comienza a surgir ONU Mujeres, para entender esa problemática de las mujeres, porque las mujeres han sido, en el caso del África, un factor bastante importante, considerable, para la afectación al desarrollo de los países. Y por eso aparecieron mujeres. ACNUR, en 1948 todavía no existía ACNUR. ¿Por qué? Porque no había desplazados ni refugiados. Pero como van evolucionando las misiones, surge ya ACNUR. Entonces, como ven, todo va evolucionando. Bien, y en el otro caso del otro representante especial es el que maneja los aspectos políticos, operacionales y del Estado de Derecho. Entonces, si ven, son dos representantes, pero muchas veces no existe, los países no mandan, estos se demoran en nombrar, entonces posiblemente exista un solo representante adjunto al secretario general, quien será el que tenga que cumplir las dos funciones. El otro dice coordinador residente, que dirige el equipo de Naciones Unidas del país, que puede ejercer, miren, una triple función como coordinador de asuntos humanitarios. Entonces, si ven la cantidad de trabajo que compone una operación de paz, y el CIMIC viene a ser un componente de todo este gran sistema. Es una piedrita, un engranaje muy importante que se le debe considerar. Si bien todas las, podríamos decir, funciones de especialidades, no sé cómo llamarlo, componen a este gran sistema las misiones de paz de las Naciones Unidas. Existe como digo, otro sistema que se llama protección a civiles, el POC. Ellos también se encargan, por ejemplo, de la estabilización de los campamentos, como dice el nombre, de la protección a los civiles. Pero si ellos no trabajan con el CIMIC, no trabajan con ayuda humanitaria, no trabajan con las agencias, no están en comunión, entonces eso no camina. Y es por eso que esto del CIMIC es una gran ayuda, es una gran, como les digo yo, un gran sistema, o sea, algo que les va a ayudar, en este caso, a poder acercarse a las diferentes agencias, como tanto en el ámbito militar como en el ámbito civil. Siga, Giovanni. Una rápida explicación del jefe de Estado Mayor. Tiene función consultiva, directiva para el representante, ¿no? O sea, el jefe de Estado Mayor estaría subordinado al representante especial del secretario general. El director de apoyo a la misión o jefe de apoyo a la misión le asegura la prestación del apoyo logístico y administrativo. Y yo creo que la mayoría de todos los que estamos aquí sentados entendemos que la parte logística es totalmente bien complicado
No solo las misiones, ¿no? En todo lado. Sí, Gary. Recuerdo, por ejemplo, en la última misión que estuve, en el 2018, en UNISPA, toda la parte logística ingresaba por el puerto de Sudán, pero como en esa época el gobierno de Sudán no estaba de acuerdo con la presencia de Naciones Unidas, había muchas trabas para que la parte logística sea desaduanizada en el puerto. Entonces, imagínense cómo era la problemática en ese nivel. Entonces, por eso que estas autoridades también tienen que tener una incidencia, o sea, un nivel de importancia a nivel totalmente estratégico de Naciones Unidas para que puedan gerenciar este tipo de problemas. Desde problemas tan simples como las mismas dotaciones, la misma alimentación, no podía ser desaduanizada en el puerto, porque no lo permitían. Y tomaba un tiempo, tomaban 3, 4 meses, se dañaba, o sea, es bien complejo, ¿no? Bien, al hablar del jefe componente militar y componente de la policía, prácticamente creo que estaría por demás leerles las funciones. Entenderíamos en la parte diaria, la vivimos y sabemos qué es lo que hace un comandante de cada unidad. Prácticamente el jefe del componente militar, como ustedes lo vieron, es el encargado de en sí, de las tropas desplegadas como contingentes, como de los observadores militares y de los oficiales de Estado. Y lo mismo el jefe comandante de la policía. Recalcando acá que en este caso el componente de la policía, yo recuerdo que también tenían bastantes desafíos o expectativas, hablando de lo que era UNISPA, ¿no? UNISPA que está localizada en Abyei, en el centro de Sudán. Porque yo recuerdo que en esas reuniones ellos trataban de restablecer la policía, su misión era restablecer la policía con proyectos de CIMIC. O sea, CIMIC se llaman unos KIP, los proyectos de rápido impacto. Había un dinero que había que poner en ejecución y entre uno de esos proyectos era establecer o empezar a capacitar a la propia gente local para que se desempeñe como agentes de policía. Y uno de los grandes desafíos que me acuerdo que enfrentaron era que si había gente que estaba cometiendo crímenes, delitos, no existía cárcel. Entonces, ¿dónde se les ponía? ¿Dónde se les encerraba? Entonces, ahí nacía otro proyecto de rápido impacto a través del CIMIC y gestionaban eso hasta Naciones Unidas. Pero, o sea, lo que quiero que me comprendan es la problemática, ¿no? Y es por eso que cuando uno está en este tipo de capacitaciones, y yo les invitaba a mis alumnos de que no solamente se centren a estas diapositivas y vean, porque cuando ya son desplegados a una misión se van a topar con esas realidades, de que el jefe, el componente de la policía, el comandante le dice al militar y las reuniones que tienen, donde están todas las cabezas de todos los organismos, ¿qué hacemos? Tenemos 50 detenidos y no tenemos dónde alojarlos. ¿Y ahora qué hacemos? Y muchos de ellos son criminales, son asaltantes, son ladrones. ¿Y qué hacemos? Entonces, por eso es la invitación que os hago es a que investiguen más a profundidad. Siga, Joanita, por favor. Ya. Mi coronel, buenas noches. Disculpe, Sí. teniente coronel Itoma le saluda. Me pareció interesante en esta parte de la autoridad militar que dice que es el que ejerce el control operacional, mientras que el representante especial del secretario general es el que tiene la autoridad, entonces, operacional. Allí no sé si podría ampliarle un poquito el tema, mi coronel. Ya. Justamente el representante especial del secretario general siempre va a ser una persona del ámbito civil con una vasta experiencia en lo que es Naciones Unidas. Siempre va a ser una persona civil. Posiblemente sea un militar en servicio pasivo o retirado, pero por lo general es gente que viene ya de carrera desde muy jovencitos de Naciones Unidas. Entonces ellos no manejan la parte de la planificación militar, pero como él es el representante especial, es el que tiene que autorizar o disponer, por ejemplo, los movimientos de los convoyes, desplazamiento de los contingentes, la relocalización de los destacamentos de trabajo o team sites que se les llama. Pero quien tiene que asesorarle es la parte militar, sería el jefe componente de la misión militar. Entonces, es por eso que la parte militar planifica, maneja y le expone, en este caso, al representante especial, que se encuentra obviamente en el terreno. Ahí también yo recuerdo que en UNISPA, por ejemplo, el representante especial del secretario general se dividía entre Nueva York y también estaba en el terreno por la conflictividad que tenía esa misión.
Entonces, cerrando la pregunta y espero contestarle a Milton Lituma, el representante especial del secretario general, en su mayoría, o en mi experiencia, si ustedes investigan y encuentran y que ha existido algún representante especial que haya sido militar en servicio pasivo, estaría bien, ¿no? Pero de los que yo he conocido y los que yo he leído, he investigado, y por les digo, la última edición que pasé en el 2018, era una persona del ámbito civil, pero de carrera de Naciones Unidas. De carrera de Naciones Unidas que vienen desde muy, muy jovencitos. Entonces, ellos tienen una visión muy amplia sobre la estructura y el desarrollo de las misiones. Y por eso entenderían cuando en la parte militar y policial le explican adicional y eso en conexión a lo que se refiere a los componentes civiles de las organizaciones, ¿no? Entonces, eso le va a dar fluidez. Eso es Milton Lituno. Coronel, si me permite puntualizar, por favor, algo. El tema de la coordinación civil es porque el mandato de las Naciones Unidas, como hablaba hace un momentito el coronel, hay un representante de esta oficina que se llama OCHA, precisamente yo laboré para esta oficina y era la representante en Ecuador por 10 años. Entonces, esta oficina es la que coordina todas las crisis, emergencias y desastres a nivel internacional y nacional. Entonces, cuando sucede una crisis, ellos se ponen al frente. Y todo este tema de coordinación civil y militar, como ya lo van a ver ustedes más adelante en todo este proceso, está liderado por la parte civil. Nosotros somos quienes activamos, pero obviamente, como lo explica el coronel, el mandato militar está administrado ahí. Nosotros no hacemos, digamos, no metemos la mano, sino que lo que hacemos es buscar una coordinación. Hay distintos niveles de coordinación, hay el SAR, hay el UMO que se llamaba antes, ahora tiene otro, es de UN CORDS, que es lo que estamos estudiando ahora, que nos trae materia. Y hay otras estructuras como los SUNDAC, los OSO, que son los centros de coordinación en sitio. Todas estas estructuras se supeditan a la parte civil. Y eso está coordinado por nuestras agencias, específicamente por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, que sus siglas son OCHA. Entonces, él es este representante que está delegado por el secretario general. Ahora tenemos 3 grandes emergencias a nivel mundial. La de la pandemia, que como ustedes saben, quien lidera es OPS porque es un tema de salud. Tenemos el tema de la crisis migratoria, que conocen igual tanto en Siria como acá en Venezuela. Y está liderado ahora por 2 agencias que son OIM, que son Migraciones, y el ACNUR. Entonces, esas son las 2 emergencias. Y si hubiere, por decir el ejemplo del tema Cotopaxi, que supere digamos, la magnitud de la emergencia y se convierte en un internacional, quien pasa a liderar es OCHA. Entonces, esos son los liderazgos que por mandato el secretario general asigna y que obviamente son personas civiles, justo como lo menciona el coronel, ¿no? Hay un representante de cada una de estas agencias que siempre va a estar al frente, coordina y administra e inclusive maneja todos los recursos económicos que se generan por esta emergencia, y dentro de esta estructura entran todas las otras subestructuras, que una de esas es de la parte militar y el UN CIMIC también. Entonces, obedece a eso, ese es un mandato. Ustedes van a ver más adelante, vamos a ir estudiando esto, precisamente eso van a revisar conmigo, cómo se activa esta estructura y cómo está administrada desde la parte civil. Gracias, Magali. Sí, gracias a ese complemento. Yo pienso que también fue valioso para que comprendan un poco mejor, porque siempre la parte militar tenemos ese pequeño sesgo. Y para complementar, en tiempos, aquí una pequeña anécdota, ¿no? Cuando nació el primer curso de CIMIC en la escuela, nació como curso, y miren ahora ya a dónde ha llegado, también ha madurado como diplomado. Yo recuerdo que los primeros contactos, y fue la oportunidad que tuve de conocerle, el honor de conocerle a Magali, quien nos orientaba, porque si bien yo vine del extranjero con esta capacitación de CIMIC, venía con una estructura de CIMIC de Naciones Unidas, y cuando se nos dio la disposición de que montemos el primer curso acá, buscábamos cómo conectarla. Y en esos inicios, ese CIMIC era orientado justamente a lo que hablaba Magali. Buscábamos en un inicio que la primera parte del curso sea de Naciones Unidas y la segunda parte conectarle a los organismos nacionales de acá, en el caso de que hayan erupciones del Cotopaxi, los problemas que tenemos al interior, ¿no? Bueno, ahí en esa época, en el 2011, Magali se acuerda, todavía no había mucho sobre la migración, como se ha venido ahora, pero así fueron naciendo los primeros cursos. Entonces, como ven, en conclusión de esta pequeña anécdota que les cuento es, si ustedes tienen ese interés por adherirse a organismos de Naciones Unidas,
es importante de que vayan abriendo su espectro de investigación y cultura. Creo que en 3 minutos Magali nos dio un sinnúmero de acrónimos que muchos de ustedes tal vez no identifican, y es obvio, ¿no? Porque están iniciándose. Pero eso va a dar agilidad para que cuando integren estas estructuras de trabajo, entiendan de qué se están hablando, porque si no, son los obstáculos que se tienen. Y miren, esto hablando en español. ¿Se imaginan lo que es hablando ya en el terreno, donde están los problemas sobre el terreno? Y ahora es que no entiende qué es OCHA y qué es lo que hace OCHA. No, ellos no tienen que hacer, yo tengo que hacer. No, esto es de OIM. Y miren, estamos en español. Si es en inglés, en otro idioma y con otras costumbres, o sea, es lo que se complica, ¿no? Y esto es lo que se logra romper justamente con esta parte del CIMIC. Por eso esto de CIMIC, y que bueno, me alegro muchísimo que haya evolucionado a que ahora ya sea un diplomado, ¿no? En aquellas épocas era un poquito más sesgada la parte militar y ciertas agencias, pero eran esos inicios. Miren, y ya posiblemente en el futuro, en unos 10 años más, ahora sea ya una maestría, ya un diplomado. Qué Sí, bueno. justo se les quería comentar la buena noticia. Nos encontramos trabajando ya en el diseño de la maestría y probablemente para el mes de marzo ya la tenemos activa. Y la buena noticia es que tanto el anterior diplomado como este serán reconocidas sus horas de estudio para sumar a la maestría. Solo tendrían que completar el resto de horas y completar la carrera. Entonces, esa es una buena noticia que les teníamos también. Qué excelente. Excelentes noticias para los alumnos. Entonces, si ven, recalco una vez más, señores, no se queden solamente en las diapositivas. Si de aquí van a una maestría con esto, espero que no solo las mías, ¿no?, sino todas estas capacitaciones que tienen, sigan investigando, sigan, porque esto es un mar que no tiene fondo. Bueno, volvamos. Entonces, en esta diapositiva vemos lo que dice el equipo directivo de la misión. Si ven ese recuadrito ahí, ese rectángulo, ese es el equipo directivo de la misión. O sea, esos son los que están en el terreno. Ese recuadro de ahí. Gracias, Bonita. Ese es lo que ustedes encuentran en el terreno. Y en el cuadro que está remarcado, punteado en el exterior, es lo que está el grupo de gestión, pero a nivel ya de Naciones Unidas. Con eso ustedes no se compliquen. Vamos, Bonita. Aquí están, ¿se acuerdan? Los componentes sustantivos que estábamos hablando. Entonces, ¿quiénes son los que componen o están conformando los componentes sustantivos? Personal militar, la policía y personal civil. Adicional, para nuevamente reforzar, cuando ustedes observan una misión de paz que tiene estos 2 componentes, esto es una misión de paz multinacional, porque tiene estos 3 componentes. Vamos, bonito. Y miren, aquí tenemos los componentes de apoyo, del apoyo logístico administrativo necesario para la misión, que combina servicios militares y civiles. Entonces, si ustedes regresan a las diapositivas anteriores, ven que esto maneja exclusivamente el representante especial de la misión, porque eres el comandante, es el conocido el comandante en jefe, o sea, es el jefe máximo quien va a coordinar, que utilicen el campo militar, quienes utilizan las organizaciones civiles y qué es lo que tiene Naciones Unidas para ejecutar en el campo como apoyo a la misión. Por eso son componentes de apoyo. Vamos de ahí. Ya. Aquí están igualmente estas estructuras o estos acrónimos que encuentran aquí ustedes, están en español. Algunos de los que están en misiones van a recordar lo que era el JMAC, el JLOC, pero para comprensión de ustedes, ahí encontramos el Sistema Integrado de Apoyo, el Centro de Apoyo a la Misión y el Centro Conjunto de Operaciones, la Célula Mixta de Análisis de la Misión y el Centro Integrado de Capacitación de la Misión. Para hablar brevemente, estos servicios integrados de apoyo es la parte logística. El Centro de Apoyo a la Misión es quien maneja esa parte logística. El Centro Conjunto de Operaciones, como su nombre lo indica, maneja todo el aspecto de operaciones de la misión. La Célula Mixta de Análisis de la Misión es quien realiza los análisis de lo que está ocurriendo de la misión en el terreno. Entonces, estos dos, normalmente las siglas en inglés es el JMAC y el JLOC, pero aquí está en español. Y el Centro Integrado de Capacitación de la Misión, existen muchas misiones, por no decir todas, que dependiendo su evolución, su desempeño, una de sus aristas es, por ejemplo, cuando llega el personal desplegado, llega a la misión, una de sus aristas es la capacitación, pero además de ellos también manejan un cuadro de capacitaciones cuando uno está en la misión. Se despliega a diferentes países, a diferentes entrenamientos, a diferentes especialidades, como el mismo CIMIC, PUC, misiones de seguridad bajo el Departamento de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, es un mar que ustedes no tienen idea. Y por eso, cuando uno llega a la misión,
tiene que ser como, no solo a la misión, ¿no? En la vida en sí, como un ratón de biblioteca, buscar, investigar, y cada vez van a encontrar más información. Entonces, estas son las 5 estructuras, digamos que más nombradas o más identificadas en la documentación que ustedes pueden encontrar en una misión de paz, en documentos. Siga, yo. Ya, este es un aproximado de lo que Naciones Unidas tiene al momento para prestar o ayudar a una misión. Por ejemplo, aquí vendría otro tema muy profundo de analizar. Tal vez el cabo primero, el Marlon Tandazo, se acuerda de lo que era el manual Cohen. No, mi coronel, ese sí no. Ya, esa es justo la categoría que está viendo en esta clase. Conocimiento de ustedes. El manual COE es un manual con el cual el país como tal, utilizando este manual, negocia con Naciones Unidas. Por citar un ejemplo, la misión de Haití. Nosotros desplegamos, si bien personal de ingeniería como tal, ingenieros, maquinistas, tractoristas, gente que manejaba equipo pesado, y asimismo se desplegó maquinaria, se desplegaron camiones, se desplegaron tractores, maquinaria pesada. Todos estos componentes de esa misión tienen un valor y ese valor está en el manual COE. Entonces, así es como negocia un país, así es como negocia un país el establecimiento de la misión con Naciones Unidas. Les cuento que a nivel latinoamericano, Brasil, con Argentina y Chile, manejan ellos un equipo propio de manual COE. O sea, ellos se reúnen como países y establecen sus estrategias y van y negocian con Nueva York y establecen qué tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas paga por cada tractor, paga por cada máquina que está en el terreno, paga por cada hombre, paga por el armamento. Entonces es por eso que se ve un cierto tipo hasta de negocio con Naciones Unidas. ¿Y eso por qué les cuento? Porque alguno de ustedes también en el futuro puede estar llegando a esos puestos, tanto en el Ministerio de Defensa a nivel diplomático. Y es importante que conozcan. Nunca se olviden de este manual COE. Este manual COE es para negociar los contingentes con Naciones Unidas. Sin embargo, entre los sistemas logísticos de negociar en Naciones Unidas también van a encontrar que si bien un país tiene el interés de participar, pero no tiene la suficiente logística para ingresar, aquí existe lo que al momento Naciones Unidas tiene. Miren, aviones, helicópteros, vehículos aéreos, buques, vehículos y dispensarios médicos. Entonces ahí viene ya la negociación. Entonces tiene que haber un equipo negociador. ¿Y quiénes van a ser el equipo negociador? Gente como ustedes que se están capacitando desde muy tempranos momentos en diferentes áreas. Y miren que haber una maestría entendería que van a haber muchas más materias, más ámbitos que van a analizar para que en el futuro sigan en esa línea, ¿no? Siga, Yamarita, por favor. Miren, aquí está el Centro de Apoyo de Misión, ofrece a los componentes de misión a otras entidades y ajenas de la ONU un punto único de coordinación del apoyo logístico en la zona de la misión. Como les digo, esto es negociación, ¿no?, para establecer la misión. Siga. El Centro Conjunto de Operaciones del CCO es la célula mística que ya les expliqué, ¿no?, de análisis de la misión. Ellos consolidan la información que procede de toda la misión. Y el centro de análisis, en cambio, es el que anticipa amenazas, riesgos, y de todo esto se elabora informes diarios, y esto se envía a Nueva York. Se tiene a nivel del staff conferencias diarias, reuniones diarias con la parte de operaciones de misiones de paz, porque Naciones Unidas como tal maneja un centro de análisis conjunto y va analizando qué es lo que pasa en las misiones, y es interesante. Es un cuadro de mando, hablemos así, que es muy, muy interesante ver qué está pasando en UNISPA, qué pasa en Chipre, qué pasa en Haití, y cómo se va reportando y cómo se va analizando y se va procesando la información de lo que va pasando, y en tiempo real. Siga, por favor. Bien, entonces con eso acabamos prácticamente el primer tema, que es las ideas centrales, que es la autoridad operacional de las Naciones Unidas, los cargos de las autoridades, las principales autoridades, cuáles son los componentes sustantivos y de apoyo que son vitales para el cumplimiento del mandato, y las estructuras integradas y conjuntas. Y se habló de prácticamente qué es lo que están cumpliendo. Siga, por favor. Bien, y este es el último tema que vamos a tratar.
que es muy importante y que consideré que para que entiendan, y ya con esto cerraríamos el tema básicamente de lo que es operaciones de paz como tal, son los mandatos del Consejo de Seguridad en la práctica. ¿Qué quiere decir? En los documentos que se les envió, que les proporcioné como ayuda, yo descargué el último mandato no el último, el mandato de UMIS. Siga, por favor. Siga, Giovanita. Se fue el ayudante. Mi coronel, solicito, teniente coronel, y tú me le saluda. Uh-huh. Sí, solo para una acotación respecto del COE. En el caso, bueno, no fue bajo el auspicio de Naciones Unidas, pero cuando El Salvador se fue a apoyar a Estados Unidos en Irak, perdón, en la guerra del Golfo, aprovecharon para renovar su flota. Es decir, el material que llevaron, dejaron allá y con ese dinero pues renovaron la flota, especialmente de helicópteros. Y bueno, también quería solicitarle me autorice a apagar la cámara, que voy a desplazarme, pero solicito mantenerme en escucha de lo que usted está instruyendo, mi coronel. Claro, sí, no se preocupe. Gracias por esa aclaración. Pero ese apoyo o ese despliegue que habla usted de El Salvador con Estados Unidos, no entendería que fue una misión de paz, sino obviamente fueron negociaciones, ¿no? Entonces, Afirmativo, mi coronel. No fue en el marco de la misión de paz, pero, por ejemplo, claro, en el existen caso de esas. Uruguay, sí les ha servido bastante al no tener un conflicto, digamos, una razón evidente para una guerra convencional. Digamos que a través de las misiones de paz mantienen a su personal instruido, motivado, y de alguna manera esos recursos que obtienen también les sirve para el mantenimiento de los medios que tienen. O sea, es Sí, un ganar-ganar. claro, sí, gracias por esa aclaración y como les digo, si bien estamos hablando de lo que es el CIVI y bueno, en este caso, la parte introductoria es específicamente las misiones de paz, que es lo que se consideró que ustedes revisen inicialmente para que puedan continuar en su progresión del análisis y estudio. Lo que dice el teniente coronel Ituma es totalmente verdad. Los países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, tienen gran cantidad de personal de observadores militares, y no solo de personal militar, tienen cualquier cantidad de personal civil inmerso en las misiones de paz. De esto existe un rédito económico para el país y se complementa con las ciertas, ¿qué les diría yo?, garantías, beneficios que también tiene el personal militar. El mismo hecho de ya de embarcarse y participar en un problema. Miren, yo les cuento a título personal. Cuando yo estaba acá y todavía no salía y ya tuve la capacitación como observador por el año 2009 y desplegaba la primera misión, todavía no entendía qué pasaba en el mundo. Pero esa bendición de Dios, que yo lo podría llamar, cuando uno pisa ya un terreno de la misión y está en medio de dos fuerzas que están peleando y que pelean por la religión, y uno ve la pobreza en el terreno, la pobreza de la gente que sufre, y ve casas destrozadas por la guerra, la gente que no tiene que comer. Entonces uno comienza a entender la problemática del mundo, ¿no? Y es muy interesante. Y como le digo, a mí me trajo tanto que comencé a investigar, a leer, hasta que circunstancias de la vida me llevaron a la escuela como instructor y seguía investigando. Y sí, en verdad existen muchos beneficios como país, muchos beneficios como profesionales, tanto personal civil como militar, el participar en una operación de paz. Pero también tiene efectos, digamos, no negativos, pero hay que considerar que, por ejemplo, ejércitos como Paraguay y Uruguay son desplegados, o sus contingentes, su personal militar y civil es desplegado dependiendo de las misiones, algunas veces en el año. Si eso hablamos en el ámbito personal y familiar, eso también tiene una afectación. Mucha gente que ha participado en misiones de paz se han divorciado, han tenido problemas en la parte familiar, ¿no? Entonces, eso también, como les traigo como anécdota, como un punto de análisis, porque en el futuro, algunos de ustedes también van a estar sentados ya en la parte diplomática, en la parte estratégica, y se debe analizar cuáles son las consecuencias, cuáles son los beneficios para ingresar en una misión de paz. Pero bueno, es como digo muy largo y me desvío del tema. Vamos a lo que es los mandatos.
Entonces, miren, lo que es el tema de la pertinencia, todo personal de mantenimiento de paz debe conocer y seguir y aplicar el mandato del Consejo de Seguridad. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen. Existe una problemática a nivel mundial en la cual se ve afectada la paz a nivel internacional. La Asamblea General, los 193 países entran en sesión, en votación, que están todo el tiempo y elevan al Consejo de Seguridad, a los 5 países prácticamente signatarios de Naciones Unidas, los 5 miembros que ya hablamos, y establecen que se debe o solicitan establecer una misión de paz. Se reúnen los 5 países y ellos analizan la problemática y deciden si es pertinente establecer o no la misión de paz, sea cual sea la problemática. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Hablemos de que se decidió establecer, por ejemplo, en el año 2013 se estableció un ISFA. En el año 2011 se separó Sudán del Norte de Sudán del Sur y quedó la parte media, que es Abyei. En Abyei, en el 2013, se solicitó establecer esta nueva misión de paz. Entonces, la Asamblea le pidió al Consejo, el Consejo autorizó y vieron que era un problemático. ¿Por qué? ¿Cuál era la problemática de Sudán? Es que el norte era musulmán, el sur es cristiano. Y la parte del medio de Sudán, del país, es donde se encuentra la zona petrolera. Entonces, eso entró en disputa. Y el problema que se originó fue que el personal o los habitantes que se encontraban en la zona media de Sudán, donde estaba el petróleo, al ver de que podían ellos ser los dueños, manifestaron de que no se van a adherir ni al norte ni al sur, y que ellos ahora querían ser independientes. O sea, otro Sudán. Empezaron los conflictos, la guerra se recrudeció nuevamente entre el norte y el sur, Naciones Unidas intervino, y por ese factor se estableció esa nueva misión. Para no mentirles, no sé si fue en el año 2013, me parece. Sí, en 2013 se establece esa misión de paz ahí en UNISFA, en Abyei. Entonces, el momento que se establece la misión, se establece un mandato. El mandato, para que ustedes me comprendan, es como cuando vamos a arrendar una casa y se establece un contrato. En ese contrato vamos a encontrar las palabras que analizamos la sesión pasada. El MOU, el SOFA y el MOU, que era el memorándum de entendimiento. El SOFA es el Status of Force Agreement, es el estatus de la fuerza, de cómo va a ingresar, y el SOMA es el estado de la misión, el Status of Mission Agreement, o sea, cómo va a estar compuesta la misión. Todos esos lineamientos quedan establecidos en el famoso mandato. Es decir, que cada misión de paz tiene un mandato, y es por eso que todo mundo, militares, civiles, todo el mundo que está inmerso o participando en una misión de paz debe conocer y seguir los lineamientos. Ahí está explícito bajo qué mandato van a trabajar. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿y de qué sirve el mandato? En ese mandato de paz, en ese mandato está establecido bajo qué capítulo trabajan. Entonces ustedes, en la parte táctica, al estar sobre el terreno, y si se ven inmersos en situaciones de peligro de su vida, y ya saben en qué capítulo están y en qué capítulo se pueden defender, si están autorizados o no a disparar, o si solo están monitoreando procesos de paz. Entonces, es por eso necesario que ustedes conozcan el mandato. Si ustedes no conocen el mandato, no saben qué está pasando en la misión. Siga, por favor. Aquí está la reseña de la lección, el por qué todo el mundo debe conocer lo que está escrito en el mandato y familiarizado. La traducción del mandato de seguridad en un marco operacional, la supervisión y la finalización del mandato. Estos son los puntos que se analizan en este tema. Siga, por favor. Ya, si le ven el documentito ahí abajo, a ustedes les llegó o les dice llegar el documento en PDF. Ya, ese documento está en español, pero también les invito a que su idioma inglés sea mejorado, porque si bien es una traducción, no es la misma gramática del inglés al español. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Siempre en el idioma inglés la gramática va a ser diferente y posiblemente la omisión de una lectura o una mala interpretación puede llevarles a un error en la parte de planificación o de disposiciones que pueden dar. Entonces, por eso es que mejor el documento, siempre los documentos que están en inglés sean leídos en inglés. Sin embargo, por didáctica, yo conseguí este documento en español. Entonces, miren, ahí está. En el mandato se establecen las tareas requeridas, incluidas para las temáticas, tanto transversales, basadas, derecho internacional, y lo que se espera por parte de Naciones Unidas es que la misión, el personal que está en el terreno, cumpla con este mandato. Siga, por favor. Ya.
Miren, así es como se establece el mandato de una misión de paz. El Consejo de Seguridad, esto ya les expliqué, considera que la operación de mantenimiento de la paz constituye una respuesta adecuada a una situación de conflicto, de cualquier índole, de cualquier índole. Se hace una evaluación estratégica de la situación para determinar la participación del sistema de Naciones Unidas. Entonces ellos se reúnen y dicen, sí, la problemática, hay tantos ejércitos, o como en Siria, por ejemplo, el problema era un Estado fallido, la población estaba contra el gobierno, se necesita tantos lugares para establecer los team sites, los grupos de trabajo. Todo eso se va analizando para establecer el mandato. Y de ahí viene la misión de evaluación técnica en el país que será encargada de analizar la situación sobre el terreno. El Consejo de Seguridad decide desplegar una operación de mantenimiento de paz, a saber, a prueba y resolución que contiene un mandato. Entonces, si ven, o sea, no es que solamente los 5 dijeron, ya, se establece la misión, vamos sobre el terreno. No, no, no es así. Tiene que haber un documento. Y ese memorándum de entendimiento, el famoso MOU, que ustedes van a escuchar alguna vez, ese es entre Naciones Unidas y el país. Ese es el primero que existe. Es el primero que se firma. Entonces, cuando se firma ese primer contrato, hablemos así, ese primer documento, quiere decir que el país está aceptando que Naciones Unidas ingrese ahí. Si ese país no acepta que ingrese a Naciones Unidas, igual Naciones Unidas mantiene el capítulo 7, que es la imposición de la paz. Es donde ya no le preguntan, porque ellos analizan que ese problema es a nivel mundial, que la seguridad del mundo se ve afectada. Entonces, ahí en ese momento es donde Naciones Unidas puede desplegar tropas bajo el capítulo 7, que es a separar las tropas, las fuerzas en conflicto. Pero eso les hablo así. ¿Ustedes se imaginan esas discusiones en ese nivel estratégico? Claro, como no estás de acuerdo, ahora te mando mis tropas. ¿Ustedes creen que les van a dejar aterrizar? Es prácticamente una guerra. Entonces, súper complicado. Por eso, una de las situaciones de Naciones Unidas es que uno tiene que ser muy, muy diplomático y buscar la negociación. Siga, por favor. Aquí está la clave de este tema que estamos viendo. ¿Qué es lo que contiene el mandato? Y con esto me refiero también para el trabajo que van a hacer ustedes. Uno de los trabajos, me parece que es el trabajo final de mi tema, es lo que tienen que ustedes leer ese mandato e identificar las partes que ven aquí. Miren, ahí dice planes que abarca a toda la organización. Hace referencia al marco estratégico integrado de las Naciones Unidas. Los planes que abarca toda la misión, ahí van a encontrar, en el mandato van a encontrar el concepto de la misión, el presupuesto basado en los resultados de la misión. Es muy importante, porque está bien, se establece la misión, pero ¿y ahora quién va a financiar? Imagínense la parte logística. ¿Quién paga todo? O sea, ¿quién paga desplazamientos, containers, el establecimiento de la misión? Entonces ahí en el mandato viene establecido cómo va a ser el presupuesto de esa misión. Y los planes a nivel componente, concepto general de las operaciones. O sea, se establecerán tantos team sites, se dividirá en 4 sectores. Eso van a encontrar en un mandato, pero no tan desmenuzado, sino en un nivel estratégico que tienen que identificar. Entonces, para este trabajo, señores, no quiero que se compliquen la vida. Quiero que le lean al mandato y establezcan estos 3 puntos. A continuación, vamos a ver una diapositiva de lo que es el marco estratégico, lo que es el concepto de la misión, el presupuesto y el concepto general, para que tengan una idea de lo que es eso. Vamos. Miren, aquí está el marco estratégico. Entonces, ahí, generalmente, esto está al inicio, ¿no?, del mandato. Ahí les hablo el plan estratégico para las operaciones de mantenimiento y la organización y el equipo de Naciones Unidas. Les va a dar un pantallazo. No van o sea, vean, quiero que no se compliquen la vida y que vayan a querer encontrar ahí que dice 4 vehículos, 2 llantas. No, no. Esto tiene que ver desde un nivel estratégico. Como dice, es un plan estratégico, o sea, va a estar muy superficial. ¿Cómo está o cómo va a estar organizado? ¿Cómo se van a combinar los mandatos y los recursos? Al hablar de los mandatos, está hablando del SOFA y del SOMA. Puede que en el documento hable del el SOMA o el SOFA, o sea, el estado de la fuerza y el estado de la misión. ¿Cómo es lo que se va a manejar? Y finalmente, en el documento ahí, en la primera parte, van a encontrar los objetivos estratégicos de Naciones Unidas. Es decir, ¿cuál es el propósito de esa misión? Eso está en el mandato. Podrá ser de reconstrucción, como fue en Haití, podrá ser de imposición de la paz, capítulo 7, capítulo 6, monitorear, verificar procesos de paz, van a encontrar ahí. Entonces, esta es la primera parte que ustedes... Regrese la llamadita, por favor. Si hay como la diapositiva a la 26. Ya.
Si ven, entonces la primera parte dice marco estratégico de las Naciones Integradas Naciones Unidas. Adelante, la llamadita, por favor. Ya, ahí está el marco estratégico. Vamos a la siguiente. Aquí encuentran el concepto de la misión. Es la segunda parte, ¿no? O el segundo bloque lo que deben consultar. ¿Cuál es el plan de la misión? Es una intención política del mandato, una estrategia, planes, orientación para todos. Sirve de base para la planificación a nivel de componente personal, componentes militar, policial, civil. Ese es el concepto de la misión. O sea, cómo es lo que en ese mandato se habla de cómo se va a proceder en los trabajos, en las tareas de los componentes militares, policial y civil. Siga, por favor. Ahí también van a encontrar esto. Miren, esto es muy importante. El presupuesto basado en los resultados de la misión. Generalmente, el presupuesto es anual, ¿no? El presupuesto es anual. Y miren, por ejemplo, aquí les doy un ejemplo. Existe un presupuesto de 8.200 millones de dólares. Es el presupuesto. Menos del 0,5% de los gastos militares a nivel mundial. Entonces, aquí les dice, el presupuesto para esta misión va a estar dictaminado a través del Producto Interno Bruto de la aportación de los países. Porque ese también es otro tema interesante que ustedes podrían investigar, ¿no? Y que en el momento puede ser tema de tesis o no sé, de investigación. ¿Quiénes son los que aportan a las Naciones Unidas? O sea, ¿por qué? ¿Quién les paga a los funcionarios de las Naciones Unidas? ¿Quién soporta la estabilización de una misión? ¿Quién aporta con la misión? Mover containers, aviones. Imagínense por ahí, recuerden, hay como 59 aviones. ¿Quién paga el mantenimiento? ¿Quién paga el combustible de esos aviones cuando son desplegados? ¿Quién le paga a los contingentes que son desplegados? O sea, si entramos en una negociación con el país, ¿quién paga? ¿Quién aporta? Ese es otro tema de investigación. Siga, por favor. El concepto general de las operaciones, planificación a nivel de componentes. Aquí vienen ya especificaciones un poquito, pero les digo, en nivel estratégico, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la parte militar? ¿Qué es lo que hace la parte civil? ¿Y qué hace la parte policial? Son conceptos generales de las operaciones que están separadas, ¿no? Para personal militar y policial. Pero eso les digo, no buscarán o no esperen encontrar concepto de la operación. La operación consistirá en que el personal de observadores militares, no. Ahí la fuerza militar estará enmarcada en el cumplimiento del capítulo 6, bla, 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 bla. El personal policial, tantas cosas. Las agencias de Naciones Unidas, OCHA, ACNUR, estarán compuestas de esta manera, pero les van a hablar de una manera general. Les dan lineamientos. Y con ese documento, que es el MADRE, parte para la planificación de los diferentes componentes. ¿Se acuerdan de las principales autoridades que veían los primeros cuadros que vimos? Entonces, con ese mandato, el secretario, el representante general, el representante especial del secretario general, coge el mandato e inicia su planificación. Quien maneja recursos humanos tiene que saber el mandato, qué es lo que él tiene que hacer. El jefe del componente militar, ¿qué tiene que hacer? El policial tiene que hacer. Entonces, por eso, con este ejercicio vamos a terminar estos temas que me propusieron a mí y que yo lo veo muy importante y muy aplicativo que analicen el mandato. Siga, por favor. Prácticamente estamos llegando ya al final, la supervisión del mandato, ¿no? El Consejo de Seguridad supervisa la ejecución del mandato mediante informes periódicos. O sea, se estableció la misión de paz, se inicia con las operaciones y mediante informes periódicos que son mensuales, son diarios, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, dependiendo de la disposición que recibe la misión, mantienen informado al Consejo de Seguridad. ¿El Consejo de Seguridad quiénes son? Son los 5 países garantes. El secretario general presenta informes al Consejo de Seguridad sobre la situación del país. Por ejemplo, me parece que en el año 2018 o 19 cerró la misión de Liberia o UNAMID, una de las dos, una misión que cerró en el 2018. ¿Por qué? Porque obviamente las misiones también van evolucionando. Generalmente una misión de paz inicia con un fuerte contingente militar. ¿Para qué? Para separar las fuerzas. Pero con el transcurso del tiempo, los diferentes proyectos, trabajos que se vienen haciendo,
ya va enmarcado a que la fuerza militar disminuya y que el contingente policial aumente, porque ya no hay enfrentamientos. Entonces aumenta la parte policial y aumentan personal civil de las agencias de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ya viene la reconstrucción, la ubicación de los refugiados desplazados o las mujeres. Ya vienen otro tipo de organismos que van a ayudar a la finalización a los cumplimientos de los objetivos de la misión. Entonces, si ven como también una operación que puede iniciar bajo el capítulo 7, termina en el capítulo 6. Empezó bajo una imposición de la paz y termina en procesos de verificación de paz. Porque es lo que se espera, ¿no? O sea, de que evolucione y que se lleguen a la paz. Y obviamente los informes se utilizarán para ajustar y modificar y evaluar la finalización del mandato. Claro, es lógico. Si se estableció inicialmente un presupuesto y si vemos que no cubre, no alcanza, en estos informes periódicos, el representante especial del secretario general, que es el jefe máximo, a través de los informes, al secretario general indicará que, por ejemplo, tienen problemas logísticos, el presupuesto no alcanza, se necesitan más tropas. Entonces, todo eso está establecido en el mandato. Sino como la cabeza estratégica a nivel estratégico de una operación de paz, ¿cómo puede discutir un presupuesto si no sabe cuánto tiene? ¿Y dónde está eso? Está en el mandato. Siga, por favor. Y bueno, prácticamente la finalización del mandato son parámetros de referencia. No existe un checklist, un formato especial que se tenga que cumplir para indicar que el mandato ha terminado. Como les digo, en el 2018 no recuerdo si fue Liberia o Darfur. Darfur terminó. Esa era una de las misiones más grandes que tenía hasta esa época Naciones Unidas. Tenían como 15.000 hombres. 15.000 hombres en el terreno. Pues imagínense lo que es mantener 15.000 hombres. La logística de esa misión, las operaciones. Pero como ya fue evolucionando desde que se creó hasta el año 2018, fue prácticamente terminó. Y lo mismo ocurrió con la MINUSTA en Haití. Esa misión de Haití también terminó en el 2017-2018, porque ya cumplieron con sus objetivos. Aquí una pequeña anécdota también en el 2018, en la época del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, en estos informes que se enviaba de la misión, él y su equipo analista, asesor, definió que también ya no era necesaria la misión en UNISFA, en la que yo estaba, que les digo, el problema era en el medio. Y él propuso cerrar la misión o seguir disminuyendo. Pero claro, como les dije yo, todos tenemos intereses. Se analizaba que él tenía esa intención, ¿por qué? Porque él estaba con intenciones de hacer la guerra en el mar de China y los problemas que él tenía. Entonces, claro, él necesitaba dinero. ¿Por qué? Porque uno de los mayores aportantes de las Naciones Unidas es justamente los Estados Unidos. Entonces, había expresiones de que para qué mantener una fuerza de misión de paz que no está consiguiendo nada cuando yo necesito dinero para desplegar mis tropas. Pero, afortunadamente, el Consejo de Seguridad le logró convencer y se mantuvo la operación, pero para el año 19, casi 20, que yo salía de la misión, ya vino la orden, la disposición de Naciones Unidas de que se reduzca al 50% la misión. No sé este momento cómo estén, pero del personal que se encontraba desplegado, ya vino esa disposición. Para que tengan una referencia del tamaño de la misión, si hablábamos de Darfur, tenía un componente de 15.000 hombres. La UNISFA, la misión UNISFA que está en el medio de Sudán, esa tenía 2.000 hombres. Entonces, si ven cómo la estructura cambia, si hablamos de una misión establecida con 15.000 hombres, seguramente tenía todo ese componente que él mostró en los láminas anteriores. Tenía todos, tenía 2 representantes especiales, tenía un jefe de misión, tenía jefe de componente militar y policial. Pero en cambio en UNISFA, que era más pequeño, ahí sí les puedo decir que existía un solo representante especial, porque no era lo mismo manejar 15.000 hombres en un área tan conflictiva y tan grande que manejar 2.000 hombres en un área más pequeña. Entonces, por eso no es que el formato de las autoridades es mandatario y que tiene que ponerse eso. No, es de acuerdo a la misión y la problemática que se vive. Siga, por favor, Giovanni. Con esto finalizamos, señores, el resumen de las ideas centrales. Prácticamente fue conocer el mandato, explicar las tareas encomendadas en la misión,
Que tengan claro que el Consejo de Seguridad es el que supervisa la ejecución del mandato y utiliza los informes para evaluar y adoptar las decisiones. Anualmente se reúne el Consejo de Seguridad y analizan qué resultados ha tenido esta misión, qué cambios se debe hacer, se incrementa el presupuesto, se baja el presupuesto, por decirles, se disminuye el presupuesto en lo que es para contingentes militares y se incrementa ese presupuesto a las agencias de Naciones Unidas. O se incrementa ese presupuesto para la intervención de más personal policial o para la parte política, o sea, eso ya es a nivel estratégico. Y obviamente ustedes saben que el mandato son planes para llevar a la práctica, pero siempre recuerden, este mandato está en el nivel estratégico, no le van a encontrar ni en el operacional ni en el táctico. Por eso cuando ustedes lleguen a una misión, busquen, si van a hacer desplegados a una misión, analicen a dónde van a ir, porque por muchos de esos errores que se cometen, uno no es como acá, ¿no? Que uno va preso por la fiscalía, no. Cualquier omisión de un desconocimiento a nivel internacional, ustedes van a la Corte Internacional de la Haya. Naciones Unidas no les va a arrestar, no les va a complicar la vida. ¿Por qué? Porque cualquier documento como una orden de operaciones va con su pie de firma. Entonces, hay que analizar lo que se firma. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Investigar. Y lo que les digo, posiblemente me crean o no me crean, eso pueden ustedes ser testigos. Les hablaba la vez pasada del genocidio de Ruanda. Ahí existe un libro que escribió el general Derdalier, que fue el comandante de la misión en Ruanda, y él fue juzgado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos porque él desobedeció una orden de Naciones Unidas que expresamente le dijeron que él salga de ahí, él salga. Pero él, como era el comandante militar, él en su perspectiva, en su análisis, dijo que no, porque si él salía, al momento que le dijeron, él tenía prácticamente la capital de Ruanda con la otra tribu que estaba matando, y si es que ellos salían y dejaban de proteger ciertos puntos que ellos tenían estratégicos con gente con cascos azules, entonces esa gente iba a morir. Pero al final, o sea, murieron. El problema fue para él, porque él desobedeció, porque ya Naciones Unidas le dijo que salga, pero él no quiso salir. Entonces, miren, ahí, como digo, son puntos para analizar, o sea, académicamente, o sea, para no cometer errores o ser partícipes. Este general de Dalier fue a una misión de paz ya en el grado de general. Y claro, un excelente oficial. ¿A qué quiero concluir? Es de que él no tuvo sus inicios profesionales ni como contingente, ni como observador, ni como oficial de Estado. Él fue directamente ya como jefe de la misión. Entonces, si no conocemos la antesala de toda esta inmensidad, de todo este universo de las Naciones Unidas, uno puede llegar a cometer errores. Les invito a que vean, bueno, esta película, Hotel Ruanda, es una versión de Hollywood. No habla mucho, ¿no? Pero tiene el drama que, por ejemplo, ahí murieron 14 cascos azules. Y les invito a que consigan ese libro que se llama Estrechando las manos con el diablo. Ese libro sí hay, lo pueden conseguir. Y ahí van a ver ustedes el dilema que él, como comandante de la operación de paz, él siente, ¿no? Es muy interesante. Inclusive en internet me parece que hay, pongan el mismo nombre en YouTube, pueden encontrar esa película. Se llama Estrechando las manos con el diablo. Ahí es una película, es mucho mejor que el Hotel Ruanda. ¿Por qué? Porque en esa película muestra cómo se establece la misión de paz, cómo llegan los contingentes, cómo se van conformando, ¿no? Es muy interesante. Hasta que termina con la problemática del dilema que ellos viven, ¿no? Ahí también, por ejemplo, existió otro gran error, o digamos no error, no, yo no puedo atreverme a juzgar porque no estuve ahí, pero digamos otro dilema. Uno de los comandantes en el terreno le llama a este general a indicarle de que el campamento está rodeado y de que él pide disposiciones de qué hace, si negocia con la gente que estaba enardecida, les deja entrar, les atiende o qué hacen. Entonces, obviamente, imagínense que este general, perdón, en la posición que se encontraba, o sea, le dice, o sea, negocia, o sea, pero no utilice las armas.
Entonces, como digo, son puntos analizando. Entonces, él le autoriza que negocie, ellos deponen las armas y obviamente la población enardecida que está al perímetro del grupo de trabajo del Team Site ingresan y es ahí donde les vuelan la cabeza. Entonces, errores a analizar. ¿Por qué el comandante de ese Team Site le llama al comandante de la misión a pedirle disposiciones que hace? Posiblemente alguien me disputa, me diga, no, sí estaba bien, tenía que llamar. Pero señores, ya estaba dictaminado que ellos estaban bajo el capítulo 7. Y en el capítulo 7 dice que ustedes pueden utilizar las armas en propia defensa o del mandato. Entonces, si ven como todo tiene una colación de que uno tiene que saber qué es lo que hace. Entonces, este comandante, si sabía que estaba bajo el capítulo 7, les digo, es un análisis mío personal, ¿no? Y ya no tenía por qué llamar, tenía que utilizar las armas. Pero miren cómo es el toma y dame. Capaz que después le juzgaban por matar civiles, pero estaba bajo el capítulo 7. Entonces pruebe que estaba amenazado. O sea, es muy complejo. Por eso, señores, de participar en una operación de paz no es tan simple o así tan superfluo. Es muy profundo, tiene una gran connotación. Que les digo, a título personal, a mí me llamó mucho la atención, fue muy interesante. Y que espero ustedes en algún momento puedan integrar alguna misión de paz, bien sea como militares o como en el ámbito civil, ¿no? Es muy interesante, señores. Y siga, Giovanita, creo que con eso ya terminamos. La biografía que encuentran ahí es prácticamente, son generales, ¿no? Siga, por favor. Eso es prácticamente, señores. Hasta aquí pienso que hemos terminado una revisión rápida, a pesar que hemos estado casi hora y media. Como les digo, esto es muy rápido. Espero haberles dejado estas pequeñas inquietudes. Revisen no solo la misión de Ruanda, revisen, hay cantidad de misiones. Algunas, pongan en internet, busquen millones fallidas de Naciones Unidas y van a ver por qué y analicen y saquen sus propios criterios. Y básicamente la que les digo, Ruanda es un gran ejemplo que ustedes pueden investigar. Porque en ese libro van a encontrar muchos detalles del general y que uno puede ponerse en los pantalones de esa persona y decir, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? ¿Me quedo protegiendo a la gente civil? ¿Qué hago? Son dilemas, ¿no? Que les puede servir para que en algún momento ustedes inclusive, ¿no? O sea, no solamente estén en el ámbito inmersos ya en una misión de paz, sino en el ámbito de planificación de aquí como asesores a nivel Ministerio de Defensa, ministerios, y pueden contribuir con ideas. Pueden contribuir con ideas y asesoramientos en los diferentes niveles. Esos estimados y estimadas, si tienen alguna pregunta, alguna estación, señor Carlos Escala, por favor. ¿Cómo está, estimado Roberto? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, analizando bastante el panorama en lo que es el tema de las misiones, la organización, la planificación, la investigación, existe un punto clave que creo que muchas veces nos olvidamos y pensamos que porque dirigimos una misión o estamos preparados técnicamente, los niveles de estrés, los diferentes tipos de niveles de estrés, más los factores y reacciones del estrés acumulativo, eso nos juega muchas veces un papel muy importante que en la psicología de emergencia yo pienso que nadie va a estar nunca preparado. Si coroneles con toda la experiencia obviamente fallaron y con una amplia preparación, yo pienso que dentro del éxito de una misión está el fracasar. Es un particular, no digo es que uno va directamente al fracaso, pero parte del éxito de toda misión es fracasar en algo, se va a tener que fracasar para que la misión sea exitosa. Y obviamente también yo creo que muchas veces es el ímpetu o quizás el sentido común lo que nos hace irnos en contra quizás de una orden. Quizás el sentido de humanidad, ¿verdad? Del coronel le hizo quedarse, ¿verdad? Y no está errado, entre comillas, o sea, para mí no estaba errado. Él quería hacer lo mejor, lo que él creía, Claro. obviamente, al tener jerarquías sobre nosotros,
la jerarquía va a imperar y si te dicen sal, sal, así mueren millones. Claro. Pero tiene la parte humana, o sea, eso es lo que yo digo, nos va a jugar y el estrés postraumático me imagino que va a ser mucho peor, porque vas a decir, no hice nada, pude hacerlo, es verdad, quizás iba a perder yo, pero iba a salvar a muchos, o sea, incluso es de un análisis, como dice usted, es extenso, o sea, analizar esto es muy extenso. Claro. Sí, justamente, muchas gracias, Carlos, ese puntito que usted le topa. Es súper interesante porque hablemos en la parte militar, ¿no? Uno como militar entra en ese dilema, en ese problema de qué hago. Pero imagínese cómo se encontraría esta persona, que él recibe la llamada directa del secretario general de aquel entonces y le dice, salga de la misión con su gente. Pero viene la parte humanitaria, como decía Carlos, ¿pero qué hago? Si yo me voy, va a haber una masacre. Que a la final hubo la masacre, ¿no? Pero si yo me voy, tengo la conciencia de que por lo menos les podía tener vivos unos 2 días más. Entonces, miren cómo es el análisis, ¿no? Y mucho más del otro comandante que les digo, el que llama a pedir autorización para ver qué hace. Entonces, ¿por qué es? Y no les digo solamente en este ámbito de las misiones de paz, ¿no? En cualquier ámbito que ustedes estén profesionalmente, personalmente, debemos saber en dónde estamos ubicados. Si estoy en tal función, a ver, ¿cuáles son mis límites? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder reaccionar? Porque en cualquier momento entramos en una emergencia, en un dilema y no sabemos cómo actuar. Como les digo, a veces por desconocimiento es más, ¿no? Más por desconocimiento. Ustedes que en lo futuro, en diferentes funciones, pueden estar asesorando, pueden llegar a ocupar ese tipo de posiciones. Investiguen para que asesoren de la mejor manera. Investiguen y analicen las consecuencias, ¿no? Analicen qué pasa, qué hago, me llevo por la parte humanitaria, le obedezco a Naciones Unidas. A la final, si mal no recuerdo, este general fue sancionado con 10 años de prisión. Está aún vivo, pero él todavía mantiene una organización de protección a niños soldados. Porque les digo, humildemente, a aquellos que participamos en las misiones, es como que nos queda esa situación de ver las consecuencias de una guerra y ver cómo la gente ha sufrido, ¿no? Y el otro puntito ya para terminar es, señores, cuando uno está en esto de las misiones de paz, les invito a ponerse un yoki azul en su cerebro, en su mente. Hay que sacarse, en el caso de los militares, el casco verde y ponerse el azul. Y eso a la parte militar nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho. Y yo fui un oficial de fuerzas especiales y cuando aterricé la primera vez en el medio de 2 fuerzas que estaban peleando y no tener un arma en mis manos, me sentía impotente. Pero luego, esa impotencia que uno tiene va transformándose con el tiempo en la manera de negociar, de acercarse y entender la problemática mundial, en la entrega de la ayuda humanitaria. Pero como siempre les digo, para eso, midiendo las consecuencias. Como les digo, el tema es muy, muy extenso, muy amplio. Yo pienso que nunca acabaríamos de hablar. Pero les agradezco por su participación, su atención. Y cualquier cosa estoy a las órdenes a través de la plataforma o de una forma personal. Si en algún momento tienen temas o desean conversar o tienen alguna otra inquietud. El tiempo es muy corto, pero agradezco por su participación y su intención de quererse capacitar. Es uno de los temas muy hermosos de estas misiones de paz. Espero encontrarles en algún momento. Magali y Giovanita. Muchísimas gracias, Coronel Muñoz, por habernos aportado, apoyado y de seguro poder generar estas inquietudes. El ser humano nunca termina de aprender. Yo siempre digo que todos los días estamos generando conocimiento. Nos dejan muchas cosas, muchas interrogantes aún por allí por construir. Parte de esta sinergia académica es esa. El desafío de querer ir construyendo conceptos, miradas humanitarias, muchos otros conceptos que estamos viendo acá. En esta jornada académica tuvimos la oportunidad valiosa de contar con la experiencia, el conocimiento, este gesto académico que ha querido compartir, no solo llevárselo él como experiencia propia, sino también multiplicar estos sentires a través de esta sinergia académica, pues en nombre de todo el equipo que ha promovido este ejercicio, le agradecemos, seguro lo podremos tener en otra ocasión, como él mismo nos ha puesto la posibilidad
de escribir más temas, tenemos el Foro Café y sobre ello quiero mencionarles, tuvimos ya una importante invitación que nos hace el coronel Lituma, nos invitó allí, ustedes pudieron leer, nos provoca el que sigamos escarbando mucho más allá. Ahora también he tomado nota sobre ciertos insumos, como por ejemplo, revisar misiones fallidas de Naciones Unidas, leer o visualizar. Hoy por hoy la tecnología nos ayuda muchísimo. Si nos gusta leer, ¿por qué no acudir a un par de libros que nos acabó de mencionar en la clase de hoy nuestro docente? Y si no, queremos verlo más rápido, pues YouTube es otro gran amigo que nos puede facilitar estos conocimientos. Cabe recalcar que en el trayecto de estos dos momentos sincrónicos que tuvimos, hay unos ejercicios, unas actividades que ustedes ya de seguro han venido efectuando. La primera, que es la actividad 1.1, solo va a estar abierta hasta el día domingo, es un quiz. Por favor, tienen que resolverlo. El coronel ahí les explica, les dice que por favor revisen los dos temas antes de revisar el quiz. Para la siguiente semana igual hay otro quiz, está ahí también las fechas y un documento que ustedes tienen que desarrollarlo. Sí, el coronel les ha puesto ahí el documento PDF, que es justo el de que les mencionaba él, que está en español. Por favor, revíselo, porque ustedes tienen que producir de allí un material que va a ser revisado y valorado justamente por su docente. Si no existe preguntas, inquietudes, también motivarlos a que, por favor, se presenten a través del foro de bienvenida. Aún tenemos únicamente a 7 colegas que se han podido dar el espacio para interactuar. Va a estar abierto solo hasta el día domingo. El resto de colegas que aún no lo han hecho, por favor, hacerlo para nosotros y para ustedes mismos. También es importante saber con quiénes estamos relacionándonos, porque los desastres, las crisis, nos pueden venir en un momento tal cual, y quién quita que allí justamente tenemos que hacer un símil, estos ejercicios de buenos efectos de coordinación. Y qué interesante sería el saber con quién estamos tratando, siendo colegas de estudio. Bueno, Maggie, más bien ahí darte la posta para poder hacer extensivo el agradecimiento al coronel Muñoz por habernos acompañado en esta oportunidad. De mi parte, eso sería. Adelante, Maggie. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, querido coronel, un gran amigo y un gran profesional. Es un gusto poderle haber podido invitarle a que participe en esta primera fase de apertura del diplomado. Seguramente vamos a desarrollar otro tipo de actividades y eventos durante el diplomado, como algunos conversatorios para intercambiar experiencias y conocimientos. Entonces será uno de nuestros invitados especiales. Agradecerles igual a todos por participar. Bien lo mencionaba Giovanna, yo estoy también participando de las clases todo el tiempo e identifico algunas necesidades de conocimiento que tenemos aún un poco para ir ampliando el espectro de lo que es la coordinación civil y militar, y esta línea fina que hablaba el coronel al final de su ponencia, ¿no? Que hay muchas cosas que se cruzan, muchos temas que tienen entre sí. Por ejemplo, en la clase anterior yo identificaba, y les voy a colocar como unos documentos de lectura para su referencia, por ejemplo, el tema de los protocolos y los convenios de Ginebra, porque habían preguntas sobre los combatientes, no combatientes, el personal civil, el personal sanitario. Eso ya está escrito, entonces no hay mucho que darle la vuelta, sino más bien adquirir ese conocimiento y saber cómo manejar esa información en el momento en que se nos ponga el reto adelante. Entonces estoy buscando los mejores documentos, no para complicarles la vida y ponerles a leer libros completos, sino realmente algo que complemente el conocimiento que venimos desarrollando hasta el momento en el diplomado. Nuevamente agradecerle al coronel, pues seguramente esperamos contar con usted en el desarrollo del resto del diplomado, que nos quedan alrededor de 5 meses, pero también esperamos contar con usted en la clausura del diplomado y esperamos estar todos presentes. Les deseo un bonito fin de semana y bueno, siempre estamos en contacto a través del Foro Café, también tiene ahí el servicio de mensajería, nosotros estamos atentos a sus comunicaciones. Muchísimas gracias. Ha sido muy fructífera la clase de hoy. Muchas gracias, coronel Muñoz. Muchas gracias, estimados estudiantes. Que tengan un excelente fin de semana.